Muy buenos días, damos la bienvenida al seminario Desafíos de la Gobernanza Comunitaria, Cohesión Barrial y Gestión Municipal en Renca, un trabajo que ha sido realizado por la profesora María Luisa Méndez junto a Cristóbal Ortiz en colaboración con las autoridades de la Municipalidad de Renca, y tendremos un panel de conversación con Mónica Flores y Luis Fuentes al final de la presentación. Estamos muy felices de tenerlos acá en el instituto y de abrir el espacio para esta conversación y generar estos vínculos de instituciones con el mundo académico. Doy la palabra a María Luisa Méndez, quien va a dar las palabras de bienvenida a este seminario. Ay, me voy a poner de pie. Buenas tardes ya, ¿sí? Em, Les agradezco mucho la presencia en esta actividad que estamos realizando hoy. Les voy a contar un par de cosas quizás adicionales e importantes de esta colaboración. Por una parte, esto refleja el trabajo que hacemos aquí en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, en colaboración entre distintos estamentos. Yo soy profesora, Cristóbal es un reciente egresado de nuestro magíster en desarrollo urbano y además asistente de investigación de COES. Entonces quería partir también contando un poco de qué se trata esta colaboración en el ámbito académico. Y también dentro del ámbito académico, esto refleja una alianza que el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y la Municipalidad de Renca han desarrollado durante los últimos años. Cuestión muy importante a nuestro juicio, pues nosotros como Centro de Estudios no solo tenemos la labor de desarrollar investigación, ¿verdad? Formar estudiantes, la nueva generación de investigadores e investigadoras, sino también llevar nuestra investigación hacia un ámbito que tenga que ver con la incidencia, ¿sí? Entonces, la incidencia pública tiene, sabemos, bastantes aristas. Una es el debate público, ¿verdad? Intervenir en medios de opinión, trabajar con actores sociales, pero una quizás particularmente importante para nosotros como centro de investigación es el trabajo articulado con actores territoriales, ¿sí? Y ahí, por supuesto, nuevamente agradezco al alcalde, ¿verdad? Y a su equipo por la colaboración tan amplia, interesante, rica que hemos tenido a lo largo de estos años, ¿verdad? Que no solo se va a reflejar en esta presentación, sino que también en otros estudios y otras colaboraciones que hemos tenido en ámbitos, por ejemplo, como la de educación, ¿sí? Entonces, contarles un poco eso para que se entienda que lo que estamos haciendo acá tiene bastantes aristas y es importante para actores que están en distintas posiciones, ¿sí? Actores de la política pública local, la academia, los procesos de desarrollo de trayectorias de investigadores e investigadoras jóvenes en la academia también, y por supuesto lo que nos importa, el debate en torno a temáticas tan relevantes como la cohesión barrial. Entonces, esto se enmarca dentro de una política de la municipalidad también, como decíamos, de gobernanza reflejada en su plan de desarrollo comunal. Renca es mejor en comunidad. Entonces, dentro de ese plan, nosotros hemos llevado a cabo un convenio de trabajo junto a la Municipalidad de COES, y con ello este estudio de percepción y evaluación comunal de Renca. Una de las cosas importantes, ahí después les puede contar más el alcalde, pero una de las cosas más importantes quizás de señalar en este estudio es que se trata de una encuesta que ya lleva algunas versiones, y en este caso nosotros intervinimos como centro para ayudarle a la municipalidad a incorporar un módulo de preguntas que tienen que ver con cohesión urbana, ¿ya? Que es una de las áreas que hemos estado investigando últimamente, bueno, digamos, durante los últimos 10 años en COES. Les cuento solamente con Cristóbal, nosotros hicimos otro seminario la semana pasada y llegó un equipo de investigación de salud pública, ¿ya? Nosotros también estábamos haciendo una presentación de resultados sobre cohesión urbana, y a este equipo de salud pública le interesaba por el tema de salud mental, ¿sí? Entonces, lo digo para mostrar la relevancia de esta área de investigación, y en este caso el diálogo que tiene con la gestión municipal. Entonces, el programa va a ser el siguiente. Yo voy a presentar inmediatamente a Cristóbal Ortiz, y luego voy a presentar a quienes nos acompañan
como panelistas, ¿verdad? Y a continuación de eso, vamos a dar, yo voy a hacer un par de preguntas a los panelistas para una discusión que gatilla, ¿verdad? La conversación y luego tiempo para preguntas del público, intervenciones, ¿sí? Entonces voy a partir presentando a Cristóbal Ortiz. Cristóbal es sociólogo de la Universidad de Chile y es magíster en desarrollo urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Católica. Em, Cristóbal ha sido asistente de investigación durante los últimos años de la línea Geografías del Conflicto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y ha sido quien ha coordinado el convenio de colaboración que dio como resultado este estudio. Cristóbal se especializa en sociología urbana y en métodos cuantitativos, así que cualquier pregunta estadística ya saben a quién dirigirse. Su foco de investigación es aportar con evidencia para discutir temas de justicia socioespacial. Bien, Cristóbal, entonces te dejamos la palabra y a continuación voy a presentar a nuestros invitados a comentar. Muchas gracias, María Luisa. Queremos presentar en esta ocasión el estudio que se hizo, una encuesta que se hizo en Renca durante el año 2023, que involucra preguntas de gestión municipal principalmente, y luego, producto del convenio, pudimos integrar algunas baterías que se han trabajado harto tiempo en una encuesta que nosotros hacemos en COES a nivel nacional y que ya están bastante validadas y queríamos replicarlo acá en Renca como un caso mucho más específico que nos entrega nuevos matices y nuevos hallazgos al respecto. Entonces, titulamos Los desafíos de la gobernanza comunitaria, la cuestión de la cohesión social en Renca. Ahí, ya, ahí estamos. Entonces, estructuramos esta presentación con una parte introductoria para introducir el problema de investigación y que le llamamos la cuestión de la gobernanza comunitaria. Luego vamos a abordar los conceptos principales que usamos nosotros. Vamos a hablar sobre el estudio en específico, sobre esta encuesta de Renca, y luego vamos con los resultados principales respecto a estos ejes de la cohesión. Eh, en cuanto a la gobernanza comunitaria, los principales esfuerzos de política pública, tanto en el norte global como en el sur global, son las iniciativas basadas en áreas, los ABIS, por la sigla en inglés, cuyo objetivo son intervenciones generalmente bottom-up, que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y la cohesión social en esa escala, ¿ya? Y aquí el principal mecanismo ha sido la participación ciudadana, principalmente consultiva, ¿sí? Y nosotros vemos que este tipo de mecanismo, una de sus limitantes es que ha sido una gestión provisional, típicamente en mesas territoriales que se instalan, de un proceso de renovación socioespacial. Sin embargo, hemos detectado algunas brechas al respecto, eh, lo que hemos llamado principalmente el problema del poder ciudadano limitado, que estas iniciativas dan poco énfasis a la gestión más duradera de las relaciones sociales en el territorio o de la convivencia en el territorio. Es decir, han tenido problemas con la estructura de gobernanza que se instala en lo local, muchas veces con estructuras en paralelo, otras veces con estructuras más debilitadas, como las juntas de vecinos, y una larga serie de problemas. Entonces, nosotros creemos que para avanzar en la gobernanza comunitaria, y este estudio da luces de aquello, creemos que es necesario primero, antes que armar una estructura de gobernanza o reformularla, es prioritario diagnosticar lo que llamamos la cohesión social, vale decir, la calidad del vínculo entre vecinos. Y la encuesta y los resultados van de eso. Entonces, ¿qué es la cohesión social en nuestra conceptualización? La cohesión social y barrial también, lo barrial como una escala, también hay otra escala como la cohesión a nivel de ciudad, cohesión nacional, etcétera. La cohesión social la definimos como eh, un estado del vínculo colectivo o de la unión colectiva entre personas, visible en tres aspectos principalmente. El apego al lugar, una dimensión más simbólica, la calidad de las relaciones o la sociabilidad, una dimensión relacional, y el compromiso cívico, que es una dimensión más práctica referida a prácticas que se orientan al bien común, ¿ya? Y además tenemos
otras dos dimensiones, que es la horizontal y la vertical. La horizontal refiere a el vínculo persona a persona. Ahí abajo pueden ver. eh, y la vertical refiere al vínculo entre personas e instituciones, ¿ya? Y típicamente la estructura de gobernanza que engloba cada uno, en el ámbito vertical es la municipalidad, en el ámbito horizontal son las juntas vecinales, ¿ya? Y bueno, las flechas de colores indican que a veces la cohesión horizontal o barrial dialoga muy bien con la cohesión social o vertical, quiere decir se potencian, pero hay otras ocasiones, y los estudios de COA han mostrado aquello también, que la cohesión local o barrial a veces eh, empieza a aislar a las personas en su barrio y eso hace que haya menos cohesión social. Ya lo podemos discutir también. Entonces, en con esta conceptualización, nosotros queríamos presentar dos tipologías, una de cohesión horizontal, otra de cohesión vertical, y es importante igual saber cómo lo hicimos. Es una muestra de 1.000 residentes de Renca, estratificada por macrozonas. Ya, Renca definió 7 macrozonas y cada una de ellas es representativa. Ya. Entonces, ahí están las macrozonas indicadas por su número y tenemos el nivel socioeconómico de cada macrozona, el nivel socioeconómico individual de cada persona y se pueden ver cuáles son de nivel más alto y nivel más bajo. Ya. Entonces aquí, bueno, viene la parte, yo creo, clave para comprender las tipologías, que son las variables que nosotros utilizamos para operacionalizar la cohesión. ¿Ya? Y voy a partir primero con la cohesión horizontal, la cohesión barrial. Teníamos las tres grandes dimensiones: apego, el capital social o las relaciones y el compromiso. Cada una de estas dimensiones se divide en dos subdimensiones más. Por el lado del apego tenemos la pertenencia al barrio, el arraigo, luego la sociabilidad, confianza, participación, referida a membresía de junta de vecinos y apoyo social. ¿Ya? Ya. Entonces, cada una de estas subdimensiones tiene cierto indicador, que es donde a las personas se les pregunta determinada cosa y ellos responden. En el caso de la pertenencia al barrio, por ejemplo, tiene 4 indicadores. Ahí en negrita marqué el concepto clave de cada uno. Y los valores de respuesta generalmente son escalas Likert, vale decir del 1 al 5, muy en desacuerdo a muy de acuerdo. En el caso de arraigo físico, tenemos una que manifiesta que es una persona arraigada, el resto que no. Y en el caso de la participación local y el apoyo social, tenemos cuando manifiesta que no es miembro, por ejemplo, es miembro activo de la Junta de Vecinos, luego en el apoyo social, si ha visitado a sus vecinos, no lo hizo nunca, 1 o 2 veces. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con estas variables en el método? Que es que lo que está en negrita lo pasamos a una respuesta sí, por ejemplo. Las dicotomizamos para que lo que está en negrita manifieste un sí. Quiere decir que cada uno de esos indicadores va a manifestar, por ejemplo, si la respuesta es sí, que sí tiene pertenencia. Y si es no, que no tiene pertenencia, obviamente. Entonces esto queda más o menos así. Eh, las personas que manifiestan pertenencia son alrededor de la mitad. Ya lo mismo para el arraigo, la sociabilidad también anda en esos rangos. Y luego la gente que confía en sus vecinos es el 33%. La participación también es muy baja y estos resultados se replican a nivel nacional. La participación en junta de vecinos ha sido muy baja en Chile. Y el apoyo social es muy alto, ya mucho más alto que el resto de Chile. Entonces, todo eso para comprender las tipologías que vamos a elaborar. Y respecto a la cohesión vertical, acá hicimos algo un poco más sencillo, que es que nos quedamos solo con la dimensión relacional, que refiere a la confianza en las instituciones de la comuna, el alcalde, concejales, servicios municipales, centros de salud, establecimientos educacionales, juntas de vecinos y carabineros. Nos quedamos solo con esa dimensión para simplificar el análisis. Y nos quedamos con los valores de respuesta, algo bastante mucho como sí confía y nada y poco para no confía. La lógica es la misma y nos dan estos resultados, que donde vemos confianza más alta son en los centros principales de socialización, centro de salud, escuela, alcalde y servicios municipales también, y luego las confianzas más bajas se concentran en concejales y en las juntas de vecinos. ¿Ya? Entonces, nosotros hicimos, a partir de estos indicadores, elaboramos
una tipología de clases latentes, ya que son grupos de residentes no observables, de ahí viene el nombre no latente, y nosotros identificamos ese grupo de residentes a partir de un patrón de respuestas observado, ¿ya? Y ese patrón de respuestas son los sí y no que ya anunciamos en la metodología, ¿verdad? Sí pertenece, no pertenece, sí confía, no confía. Entonces, para el caso de la cohesión vertical, elaboramos cuatro tipologías. No, perdón, para la vertical tres tipologías y para la horizontal cuatro. Y esto funciona más o menos así como está en el esquema. Ya cada tipología está detrás de un patrón de respuestas. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora en más detalle. Ahí, habilítame, porfa. Ya. Resultados. Acá solo vamos a presentar la cohesión barrial horizontal y la confianza en autoridades e instituciones. Y la participación la dejamos en anexo porque pensamos que se iba a alargar mucho y iba a dilatar la discusión, pero la podemos ver también, si es que sale en la discusión. Entonces, primera tipología, cohesión barrial, ya les decía, tenemos estos gráficos. eh, a mí me gusta comenzar anunciándolos como por la parte izquierda, donde está cada indicador de la cohesión, ¿verdad? Luego, arriba en cada panel está el nombre que le dimos a la tipología, entre paréntesis, el porcentaje. En el caso de Renca, cada tipología bordea el cuarto de la población, ya de esos 1000 residentes. Y luego, uno, al observar cada panel, se da cuenta que, por ejemplo, los comunitarios presentan casi todos los indicadores de la cohesión, excepto la participación, que como ya decíamos, es baja a nivel general. Luego, los apegados son quienes tienen mucho más desarrollada su dimensión simbólica, vale decir, la pertenencia, el arraigo versus las otras dimensiones como la confianza que la tienen bajísima. Luego vienen los sociables, que son aquellos que tienen los indicadores relacionales relativamente un poco más altos, pero la pertenencia la tienen bajísima, ¿ya? Y el apoyo también lo tienen muy alto. Y finalmente los aislados, aislados respecto a la relación que tienen con el barrio, que tienen casi todos sus indicadores muy bajos, ¿ya? Ahí necesito, ya. Entonces, ¿cómo se distribuyen estas tipologías? A nivel de macrozona, ya, eso 1 a 7 son las macrozonas de Renca, y vemos que hay cierta concentración espacial de algunas tipologías. Por ejemplo, en el caso de los comunitarios se concentran en la macrozona 5, en el caso de los aislados se concentran más en la macrozona 1, la macrozona 7. Eh, pero aquí queríamos hacer unos cruces sociodemográficos para discutir. Habilítame, ¿vale, porfa? Ya. Que es principalmente por los típicos cruces sociodemográficos hombre-mujer. Vemos que y algo que puede parecer más lógico también, que los comunitarios se concentran en la población femenina, versus los hombres que en general son un poco más apegados, ¿ya? Luego también eh, en el panel izquierdo vemos que los comunitarios se comienzan a crecer a medida que aumenta el tramo etario, ya lo mismo que los apegados, ¿sí? ¿Ya? Ya, ya, sí, bueno, nos hackearon. Sí, no, no vimos nada. No vimos nada. Ya. Bueno, voy a aprovechar de tomar agua. ¿Hackear la sala abierta? Ah, no, porque ahí te hackean más. Sí, más hackers. Ya. Amarillos son los aislados. Sí. Ya. Vamos nomás. Voy a ir más rápido. ¿Me habilitáis, vale, porfa? Ya, Me choré esta en la ya. misma. Luego también cuando hacemos el cruce socioeconómico, también vemos una Ah, altísima concentración de comunitarios en los ¿qué? grupos más ¿Mucho pito? altos. ¿Voy a invitar? Nosotros hemos ¿O la conceptualizado cartera? esto como la cohesión como un Pero por si privilegio. no, Y los premium, aislados se por si no, concentran premium, si no, más en pero los vale. grupos medios. Invita.
Y ahora respecto a la confianza en autoridades e instituciones, tenemos tres tipologías, que son los Ningún traje confiados, ni los selectivos y los traje desconfiados. todavía. Estás Ya bien. confiados, 41% Ah, son sí, eso que quienes no lo confían en hubiese casi hecho. todas las autoridades e instituciones comunales. Los selectivos son aquellos que confían más en los centros de salud y en las escuelas. Y los desconfiados, con casi un 20%, son quienes no confían en casi nada. ¿Ya? Debo decir también que estos porcentajes son mucho más altos que la muestra nacional, que pregunta principalmente por senadores, por autoridades más a nivel central. Entonces, también, ahora por macrozona, se lo vamos a enviar también a la municipalidad para que los vean con más detalle, pero tenemos confiados concentrados en las macrozonas 4, 5 y 7. Ya, mira, a Voy a ver, pasar ¿qué estamos rápido. haciendo, hijo? Tranquilo. Eh, ya. Ay, perdón, gatito. Y también hay más confiadas mujeres y también algo un poco más sorprendente es que los más confiados se concentran en esta población como adultos joven entre 26 y 45 años. ¿Ya? Y luego tiende a descender a medida que aumenta la edad. Y respecto a nivel socioeconómico, también la confianza podría decirse que está estratificada. Quiere decir que los niveles más altos tienen un poco más de confianza, pero sorprende aquí que los medio altos son los más desconfiados de toda la muestra. ¿Ya? Ahí también hay harto malestar de clases medias. Y ahora, bueno, voy a la discusión para dar paso al panel. Vimos que la cohesión horizontal se distribuye más o menos equitativamente. Hay un cuarto de cada tipología en la población de Renca. Los comunitarios se concentran en los grupos altos y mujeres. Los aislados prevalecen en grupos socioeconómicos bajos y en los jóvenes, adultos jóvenes de ambos sexos. En general hay una muy baja participación en junta de vecinos, pero gran presencia de apoyo vecinal. También la confianza es relativamente equilibrada, sin embargo hay grupos muy desconfiados. Los confiados se concentran en grupos altos, en adultos jóvenes, y los desconfiados se concentran en grupos medios. Y luego vemos que la confianza en junta de vecinos y concejales es muy baja, pero mucho mayor en centros de salud y escuelas. Con esto ya queríamos dar paso a este esquema final, el mismo que les mostré, que nosotros pensamos que la gobernanza comunitaria debe articular estos dos niveles de gobernanza y en el corto plazo se espera también que los programas fortalezcan el alcance de la participación, quiere decir que no se limiten como a cosas tan restringidas, pero en el largo plazo también pensamos que hay que fortalecer y redistribuir el poder entre las estructuras de gobernanza existentes, principalmente la Junta de Vecinos, que se encuentra muy debilitada a nivel nacional. Con eso terminamos y pasamos al panel. Muchas gracias. Bien, entonces ahora voy a presentar a nuestros invitados y les voy a ir pidiendo que tomen asiento acá. Por favor, adelante. En primer lugar, queremos dar la bienvenida al alcalde Claudio Castro. Claudio Castro es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también fue presidente de la Federación de Estudiantes de la FEUC. Además, obtuvo una maestría en Administración Pública en la London School of Economics and Political Science en el Reino Unido. Ha trabajado como director social para América Latina y el Caribe de la ONG Techo y también en el Ministerio de Educación de Chile. Desde 2016 es alcalde de Renca, donde fue reelecto en 2021 con el 92,7% de los votos, convirtiéndose en la primera mayoría nacional de los alcaldes en Chile. Adelante, por favor, alcalde. Muchas gracias. Mi amor, seguí trabajando. No, entonces vamos a dar la bienvenida a Mónica Flores. Mónica es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estamos un poco endogámicos hoy día con los invitados. Y máster en Urban Planning de la New York University. Actualmente se desempeña como asesora en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile y se especializa en el análisis para la elaboración de política habitacional y desarrollo urbano, estudios de accesibilidad a vivienda y análisis de mercado inmobiliario y ha sido, por supuesto, nuestra contraparte en varios estudios en donde hemos trabajado junto a COES y el MIMBU. Muchas gracias, Mónica. Adelante. Y finalmente tenemos a nuestro invitado de la casa, al profesor, perdón,
ordenando. Profesor Luis Fuentes. Luis Fuentes es geógrafo, doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor asociado e investigador principal del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, de la Universidad Católica. Hasta hace poco director del Instituto de Estudios Urbanos por 2 periodos. Sus líneas de investigación se relacionan con crecimiento urbano, mercado inmobiliario y transformaciones socioespaciales. Participa en proyectos de investigación nacionales e internacionales, colaborando con diversas universidades en Latinoamérica. Muchas gracias, Luis. Adelante. Bien, entonces les voy a comentar acerca de la dinámica, como les había anticipado. La idea es que, como para empezar con algunos comentarios de nuestros invitados, podamos gatillar con un par de preguntas y después me gustaría abrir la palabra entonces al público para que también puedan hacer sus intervenciones. Entonces, em, habiendo visto los resultados del estudio, una primera pregunta, y ahí les vamos a dar unos 5 o 6 minutos a cada una, para reflexionar en torno a esto, tomando en cuenta la experiencia tanto de gobierno central, gobierno local, desde la academia. ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos que enfrenta el desarrollo de políticas públicas y la gestión comunitaria? ¿Ya? Y en esta línea, ¿cómo podemos enfrentar y hacer dialogar también la multiplicación de estructuras de gobernanza? Nosotros tenemos las juntas de vecinos, pero también en torno a distintos proyectos, programas, planes, emergen otras unidades, por ejemplo, mesas de participación y otras que son también autogestionadas, ¿no es cierto?, que son de otra naturaleza. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos de articular ese tejido antiguo, nuevo, ¿verdad?, en torno a la gestión comunitaria y las políticas públicas en las distintas escalas? Quisiéramos, entonces, partamos por el alcalde. Ay, ay. Hola, hola, ahí sí. Bueno, buenas tardes ya, a todas y a todos. Este es un, este es un público súper municipal, así que yo lo primero que haría es decirle que esta es una conversación para nosotros muy relevante, ¿no? A mí me hubiese encantado estar ahí sentado y más bien que los equipos que están acá pudiesen estar respondiendo estas mismas preguntas, ¿no? Porque eh, de lo que, a propósito de la pregunta de cómo creemos que debería estar la gestión comunitaria incorporada en el diseño de las políticas públicas, para la Municipalidad de Renca y para mí como alcalde es fundamental que esto sea eh, un, un sello de nuestra gestión, ¿no? Desde mi primera campaña que nosotros hablábamos de Renca como, y lo decíamos así tal cual, Renca tiene que construirse o constituirse como la capital comunitaria de Chile, ¿no? Y por lo tanto, además yo diría en una búsqueda de un espacio político desde el progresismo, pero que busca posicionar el comunitarismo como un objetivo político para el país, ¿no? Entonces, ahora la pregunta de cómo eso se hace es precisamente lo que 8 años después estamos buscando enriquecer, ¿no? Los elementos que nos permitan tomar decisiones para efectos de poder lograr efectivamente constituir a Renca como la capital comunitaria de Chile. Y por lo tanto, la respuesta a la pregunta, Lula, es que yo estoy convencido de que es fundamental que ese sea un objetivo declarado de la política pública en general, ¿no? Tanto desde donde yo me paro políticamente, como para lo que yo espero del Estado. A mí me parece que avanzar de nuevo en nomenclatura renca, ¿no? Nosotros en este programa de gestión municipal de este periodo nos proponemos la transformación urbana, económica y ambiental de Renca, pero
la impresión que tenemos es que si nosotros lográramos que Renca mejore su infraestructura pública y que tuviéramos espacios públicos de calidad, acompañados de servicios de buena calidad, que nuestra comunidad logre mejorar sus niveles de ingreso, ¿no? Uno de los ámbitos que se toman acá para poder eh, identificar a distintos grupos, y si es que lográramos ser una comuna de carbono neutral, supongamos que todo eso fuese un check, ¿no? Si eso sucede al mismo tiempo que seguimos teniendo niveles de participación, de individualismo, que no son solamente algo propio de Renca, sino que yo diría de todo el mundo, entonces estaríamos disconformes con el proyecto comunal que estamos proponiendo a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, desde ahí que a la transformación urbana, económica y ambiental, la transformación social, donde este sello de, comunitario es central, es una cuestión muy importante. A partir de eso, me llamó harto la atención cuando Cristóbal planteaba estas iniciativas basadas en áreas, las ABIS, ¿no? Hemos ido encontrando en otro concepto, en las Local Based Policies, ¿no? Una respuesta de la política pública para este interés, ¿no? Que tiene que ver con ir, además los municipios en Chile, de hecho, por diseño, lo que hacemos principalmente es ejecutar políticas sociales que son diseñadas en el nivel central, incluida educación y salud, que son dos de los servicios que tienen buena evaluación en Renca, ¿no? Entonces, al final del día lo que hacemos es más o menos lo mismo en todos los lugares, tratando de en ese margen, ¿no? De ejecutar bien lo que tenemos que rendir, además, que nos plantea el nivel central, eh, lo podamos hacer, po. Y lo que nosotros hemos ido planteándonos es que en Renca podemos tener políticas locales de desarrollo, ¿no? Yo diría que el mejor ejemplo de eso es nuestro programa Crecer en Renca, que está partiendo, que tiene que ver con eh, en el fondo, la pregunta que queremos responder ahí es cómo nosotros somos capaces de acompañar el desarrollo de niños y niñas de Renca de forma universal. La generación de etarias en Renca son de cerca de 2.000 niños por edad. Entonces, la pregunta es cómo a los 2.000 niños que nacen este año en Renca, la municipalidad los va a acompañar con programas de acceso universal que son distintivos de Renca, porque los ejecutamos nosotros con la capacidad que tenemos en la comuna. Y la pregunta que nos hacemos entonces, ¿cómo 18 años después, una vez que un niño o niña pase desde que nació hasta que cumple 18 años por todos estos programas, cómo cambia esa vida, ¿cierto? Y cómo se modifican este mismo tipo de indicadores de relaciones también entre estas generaciones. Entonces, ahí hay algo que estamos empezando a descubrir. Yo tengo la impresión de que acá hay una tendencia en el mundo, incluso, que tiene que ver con esto, eh, y que Chile está muy atrás, ¿no? O somos un país el más centralizado de la OCDE, con además diseño de políticas muy poco asentadas en el territorio y, y que y que estructuralmente en el movernos de ese nivel de centralismo extremo es algo que está súper difícil, pues, ¿no? Este gobierno se lo propuso como un avance muy importante. El presidente dijo en su campaña, yo quiero ser un presidente que tiene menos poder cuando termine mi periodo que cuando empezó, y yo creo que eso iba andando, el hito de la elección de los gobernadores regionales era muy importante para eso, pero hoy día lo veo absolutamente detenido después del caso Convenio. O sea, el proceso de descentralización en Chile está eh, en pausa, ¿no? Derechamente, eso, incluso lo vemos a nivel de el desarrollo de proyectos que se financian desde el nivel central y regional, que está detenido, o sea, para los municipios está detenida ese proceso. Entonces, hay una primera cuestión. Pero luego, si conecto ese desafío que es nacional y me voy a nuestra escala comunal, la otra convicción a la que hemos llegado en estos años es que incluso la escala comunal nos queda grande, para efecto de lo que para un vecino es importante, ¿no? Yo puedo contarle a cualquier vecino de las 7 macrozonas, así, elegir cualquier punto de su barrio. De hecho, ahora vengo de la reunión de junta de vecinos de clubes de adulto mayor, tengo más de ciento y tantos clubes de adulto mayor en Renca, y me agarró una dirigente de un club de adulto mayor antes de salir, así me iba a subir a la camioneta para venirme para acá y me dice, alcalde, es que ustedes hacen todo de la plaza para allá. Ella era de la plaza para el otro lado. Y eso opera de la plaza para allá o para acá de la misma forma. Si me encuentro un vecino de la plaza para allá o de la plaza para acá. ¿Cachai? Para esa vecina, que yo le cuente proyectos comunales no tiene mucho sentido en su interés cotidiano. Lo que le interesa es qué cosas estamos haciendo en su barrio. Era la Inés de Suárez, para que sepan los vecinos. Gracias a una tremenda gestión de nuestro equipo de la DOM, que está acá presente junto con la SECTRAN, puede decirles que le acabamos de iluminar una calle
por la que no transita nadie, pero que para esa vecina es importante, que es Barro Arana. Y estaba feliz. Y me dijo, sí, sí, es verdad que han hecho cosas acá. Em, pero la escala comunal nos queda grande y de ahí entonces nos propusimos eh, avanzar en un diseño. De hecho, eso está en mi programa de gobierno de este segundo periodo de gestión municipal, que es de diseños, así como está el Plan Comunal de Desarrollo, el PLADECO, ¿no? Nos propusimos algo así como un plan barrial de desarrollo. Y la verdad es que no hemos sido capaces de avanzar en eso para poder implementarlo, ¿no? Y miramos iniciativas como el Quiero mi barrio, para efectos de poder tener o sea, mirar diseños de planes barriales y de políticas locales asociadas además, que tú también lo conceptualizaste, a la regeneración de los espacios, ¿no? Em, y en eso estamos, o sea, en ese momento estamos, ¿no? Y yo solo terminaría esta primera parte diciendo que me llama mucho la atención que en las macrozonas donde tuvimos Quiero mi barrio, no son las que tienen niveles de confianza y de participación destacadas. Al contrario, de hecho están en las más bajas, ¿no? Sí son las de nivel socioeconómico más bajo, que también correlaciona con los resultados. Pero es una buena pregunta, porque además en este momento estamos ejecutando un Quiero mi barrio en una población de Renca. eh, y precisamente lo que estamos enfrentando es la dificultad de, primero, conectarnos con el programa, ¿no? Yo le he insistido al equipo que mi impresión es que el programa está lejos de nuestro relato comunal y de nuestro proceso comunal. Y segundo, la otra pregunta que hacías tú, Lula, me dio una vuelta larga para llegar a esa, respecto de la gobernanza social en el territorio, ¿no? Donde efectivamente el Consejo Vecinal de Desarrollo se plantea como una suerte de, incluso amenaza, diría yo, para la Junta de Vecinos, que a pesar de que en este caso el presidente es el mismo de los dos, pero eso es porque tenemos un presidente muy eh, acaparador, pero igual se genera esa tensión, ¿no? Entonces, me parece que esa pregunta, responder la pregunta de cómo nosotros logramos una gobernanza y una planificación, además, más pequeña que la comuna, que ya es desafiante en el contexto de la descentralización difícil que tenemos en Chile, es algo que a mí me gustaría que nosotros podamos poner Renca a disposición de responder esas dos preguntas. Muchas gracias, alcalde. Entonces, ahora le vamos a dejar la palabra a Mónica, un poco para la reflexión desde la escala nacional. Súper interesante también los desafíos que plantea el alcalde para la reflexión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación al COES, al instituto, al municipio de Renca también por colaborar con este estudio. Em, bueno, algunas ideas de contexto, coincido con el alcalde y se veía en los resultados del estudio. Hoy en día estamos en un contexto que es internacional, que está muy ligado al individualismo, pero al mismo tiempo a la hiperconectividad a través de los teléfonos móviles, del internet, una cantidad de información que nos llega día a día, en que las generaciones más jóvenes hemos desarrollado una forma distinta de relacionarse y es una forma distinta a la que se ha concebido históricamente en los mecanismos de participación. Por otro lado, creo que también como un factor que va en desmedro de la cohesión social es los casos de corrupción que se asocian al poder, y eso creo que está asociado a distintas escalas. Y ante eso, claro, internacionalmente se apunta a un fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, de fiscalización y también de mayores castigos a los crímenes de cuello y corbata. Por otro lado, respecto al contexto de la ciudad de Santiago, la región metropolitana, veíamos hace poco en un estudio que hicimos con los datos del programa Quiero mi barrio a nivel nacional, veíamos que los barrios de la región metropolitana, que por supuesto tienen, digamos, grupos socioeconómicos más bajos a los que apunta el programa, son especialmente, digamos, más desarraigados, tienen mayores problemas de cohesión social que el resto de los barrios del país. Entonces eso probablemente responde a fenómenos de estar inserto en una ciudad metropolitana muy grande, muy segregada, en que la segregación es visible en la calidad de los espacios públicos, en la calidad de los servicios, y eso también responde a políticas públicas que fueron profundizadas en la dictadura como
digamos, la municipalización, el cargo a los municipios de los servicios, de la provisión de servicios públicos, que tiene, digamos, sus pros y sus contras, pero sobre todo también políticas como la erradicación de pobladores, en donde se concentró población vulnerable en, digamos, ciertos municipios que fueron también creados, se subdividieron la cantidad de municipios de la región metropolitana, creando, digamos, municipios más homogéneos en términos socioeconómicos, y eso también aumenta, digamos, la segregación. Eso yo creo que como un contexto que puede, digamos, explicar también estos mayores niveles o mayor falta de cohesión social en los barrios más vulnerables de la ciudad de Santiago. Ante eso, yo creo que en el corto plazo hay alternativas que tienen que ver con la buena gestión municipal, en que Renca yo creo que es un muy buen ejemplo de un municipio que busca hacer alianzas multisectoriales, que busca articular a los distintos estamentos desde el nivel central, pero también articular recursos de los gobiernos regionales y por supuesto también alianzas público-privadas para la inversión y la gestión del territorio, de los servicios públicos también asociados al territorio. Otro tema que quería tocar, que aparecía en los resultados del estudio, es una mayor cohesión social o un mayor comunitarismo en ciertos grupos de población, especialmente grupos femeninos de edad mayor a 45 años. Y eso creo que tiene mucho que ver con un tema que ha sido muy importante para el gobierno, que tiene que ver con la crisis de los cuidados y también con la pobreza del tiempo. En los sectores más vulnerables de Santiago y en general de nuestras ciudades se concentran también indicadores de vulnerabilidad femenina, por ejemplo, barreras para acceder al mercado laboral o concentración de jóvenes que no estudian ni trabajan por dedicarse a las labores de cuidado del hogar, embarazo adolescente y así otros indicadores que reflejan que la vulnerabilidad eso especialmente o afecta especialmente a las mujeres. Eso hace, ya, eso, y además una carga cultural, histórica, asociada al rol de los cuidados asociada a la mujer, con un fuerte sesgo de género, hace que en general las mujeres sean quienes más participen en su barrio porque, por un lado, están más en la casa, o sea, al tener más barreras de acceso al mercado laboral, se mueven más en lo local y al tener este rol de cuidados desde el hogar, una vez que ya los hijos quizás son más grandes, por ejemplo, hay una mayor dedicación al cuidado comunitario. Y eso se ve transversalmente en los programas que tenemos en el MIMBU, en los programas de desarrollo urbano, pero también, por ejemplo, en la postulación a los subsidios habitacionales. Siempre son mayoritariamente mujeres quienes tienen esta labor de cuidado, tanto del hogar, de la familia, pero también de la comunidad. Ante eso, yo creo que es muy importante la elaboración y el fortalecimiento de políticas públicas que tengan enfoque de género y enfoque de promoción de la corresponsabilidad en los cuidados. En el gobierno se ha impulsado fuertemente la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que busca consolidar una serie de ofertas de programas desde Senama, cuidados del adulto mayor, cuidados de personas con discapacidad, pero también se ha impulsado la red local de apoyos y cuidados que promueve el cuidado de personas con discapacidad y el apoyo con cuidados domiciliarios para que las personas que cuidan, que precisamente han sido históricamente mujeres, puedan disminuir su carga y puedan tener algo de tiempo libre. También se lleva apoyo para esas personas cuidadoras, por ejemplo, tratamiento kinesiológico, de podología, a los hogares. Por otro lado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hemos estado trabajando en el Sistema Nacional de Cuidados a través de los centros comunitarios de cuidado, en donde se busca generar oferta que va dirigida al bienestar de las personas cuidadoras y se busca generar actividades con el concepto de simultaneidad. O sea, simultáneamente proveer desarrollo personal para las personas cuidadoras al tiempo que se está proveyendo cuidados a quienes requieren ser cuidados. Entonces, era ese concepto que está basado en las políticas que se han implementado, por ejemplo, en las manzanas del cuidado en Bogotá, creemos que es fundamental para permitir el desarrollo personal también, sobre todo de las mujeres cuidadoras, pero de las personas cuidadoras en general,
para poder dedicar tiempo, digamos, no solo a la labor de cuidado, sino que también al bienestar y al desarrollo, a la empleabilidad y a la participación y a la inserción en la sociedad. Tener la opción, o sea, no solamente ser cuidadora porque debo hacerlo, porque no tengo otra alternativa, sino que tener la opción de poder tomar otros caminos también de vida. Y como último punto en esta pregunta, quería tocar el tema de la gobernanza comunitaria y esta superposición que se plantea entre las juntas de vecinos y otras estructuras de participación, por ejemplo, las mismas que promueven los programas, como el Centro Vecinal de Desarrollo del Quiero Mi Barrio, pero también en general los mecanismos de, por ejemplo, para cambios normativos, cambios del plano regulador también promueven mecanismos de participación que generan otras instancias distintas a la Junta de Vecinos. Mencionar que la Junta de Vecinos es una institución que fueron creadas en 1968, de esa época data la ley, que sufrió, claro, importantes cambios y fue utilizada también en dictadura para imponer control social y que actualmente si bien tienen objetivos y la misión de proveer bienestar comunitario y también de articular a las políticas sociales con el territorio, también tienen, digamos, varias falencias, sobre todo lo que tiene que ver con su financiamiento. O sea, la misma ley mandata a la Junta de Vecinos a financiarse arrendando las sedes o a través de rifas o beneficios o fiestas que se celebren en el barrio. Entonces, el rol creo que tiene mucho que ver con el bienestar, con el apoyo comunitario, pero yo creo que tiene el potencial de vincular lo que mencionaba Cristóbal en su presentación, de vincular esta cohesión horizontal con la cohesión vertical, de ser el pivote entre la comunidad y las instituciones y las diversas formas que mandata el Estado de participar para, en cierta medida, validar o vincular la política pública a los territorios. En ese sentido, mencionar como referente los consejos comunitarios en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, los community boards que tienen ciertas responsabilidades y atribuciones y tienen también varios mandatos y exigencias. Entonces, por ejemplo, estos estamentos son los encargados de discutir los presupuestos municipales. Por ejemplo, en Chile tenemos los presupuestos participativos, pero no necesariamente están vinculados a la Junta de Vecinos. Digamos, en este estamento que les menciono, es el encargado de discutir el presupuesto. Además, también tiene la misión de discutir y también de negociar los cambios normativos aplicados al territorio, además de velar por la provisión de servicios públicos. Sus miembros pueden ser, no son solo residentes, sino que pueden también ser trabajadores o comerciantes del territorio. Y además tienen elecciones de los miembros cada un año con reelección solamente por un periodo. Entonces, hay varios mecanismos que garantizan, digamos, la democracia y la fiscalización también. Las audiencias son públicas, las tienen que transmitir, hay actas. Y por otro lado, hay ciertas responsabilidades y, digamos, es una participación ciudadana que es vinculante con el quehacer de políticas públicas. Gracias, Mónica. Vamos entonces ahora a dejar la palabra a Luis Puente. Sí. Bueno, primero que nada, quiero agradecer mucho a María Luisa y a Cristóbal por la invitación a comentar el trabajo que se ha realizado con Renca. Y porque creo que al final este tipo de colaboraciones son fundamentales para la academia, sobre todo para los centros de investigación como el COES, que son centros FONDAP que son financiados por el Estado, ¿cierto? Y que tiene de toda lógica un trabajo colaborativo, ¿cierto? Con los municipios que son clave en el desarrollo de nuestro país, a pesar de el poco poder que hoy día tienen en términos de financiamiento, en términos de la generación de programas, y creo que hay dos hechos que han marcado fuerte un resurgimiento del liderazgo comunal, del liderazgo sobre todo de los alcaldes y las alcaldesas, que fueron el estallido social y la pandemia. Creo que ahí como que de cierta manera como que se redescubrió, ¿cierto?, el liderazgo de los alcaldes. No hablo de redistribución de poder porque creo que no ha habido redistribución de poder, sino que más bien ha habido
se ha destacado, ¿cierto?, el liderazgo de los gobiernos locales. Mira, yo tenía acá hartos puntos para discutir, pero cuando uno es el tercero, en los comentarios siempre va descartando, entonces tendría que descartar tres cuartos de los comentarios que tenía acá. Pero me voy a quedar con cuestiones más bien de carácter general, porque entre otras cosas, ante una audiencia tan experta en el territorio de Renca, me daría como vergüenza hablar de la comuna, así que no, que más bien voy a tratar de hacer ciertos paralelos con algunos de los trabajos, ¿cierto?, que hemos ido haciendo en otros lugares. Y creo que voy a partir por algo que comentaba Mónica. Yo creo que el desafío de la gestión y de la gobernanza, ¿cierto?, comunitaria, es sumamente, estamos en un momento sumamente complejo para eso. Y el proceso de urbanización que nosotros hemos tenido en Chile ha sido brutal en ese sentido y ha transformado, ¿cierto?, nuestras ciudades, el proceso de metropolización. Y cuando hablo de metropolización, no solamente hablo de Santiago, sino que prácticamente todas las ciudades de nuestro país han ido creciendo en una envergadura que ha ido complejizando la gestión de las comunidades, porque hoy día no solamente tenemos crecimiento en extensión, periferia, etcétera, sino que también tenemos procesos de densificación fuertes en los centros de las ciudades. Y eso, junto con otros elementos como, por ejemplo, el auge del arriendo, por ejemplo, ¿cierto? Como forma de tenencia de la vivienda, cambia todos los patrones de asociatividad y todos los vínculos, ¿cierto?, fuertes y débiles dentro de los territorios. Un arrendatario tiene un nivel de cohesión social totalmente distinto a un propietario. Lo mueven cosas distintas en los procesos de participación ciudadana, por ejemplo, en los planes reguladores o en el vínculo con algunas iniciativas de carácter comunal. Por lo tanto, creo que es un momento sumamente complejo. Los resultados de la encuesta creo que muestran comunidades sumamente fragmentadas, con intereses que son distintos. Por lo tanto, las recetas que existían, ¿cierto?, para generar participación, etcétera, tenemos que remirarlas. Y además también yo creo que hoy día, de cierta manera, eh, estamos recibiendo como todas las consecuencias de las políticas públicas, sobre todo en materia urbana, todas las consecuencias de las políticas públicas que nosotros hicimos hace 15, 20 años. Y siempre me acuerdo del título de un artículo de un destacado investigador que él dice Seducidos y abandonados, ¿cierto? De Rubén Katzmann. Y es increíble porque em, si lo llevamos, ¿cierto? Si ese título lo llevamos nosotros a la realidad de nuestras ciudades, mucha gente hace 30 años, en los 90, ¿cierto?, fue seducida por una política de vivienda social ante un problema de asequibilidad a la vivienda que era sumamente grave, ¿no? Había muchas personas en campamento, bueno, una realidad paralela muy parecida a la que nosotros tenemos hoy día. Fueron seducidos por esa política de vivienda social para darle un techo y fueron abandonados posteriormente en estos barrios periféricos, de los cuales Renca hay varios casos, barrios periféricos sin equipamiento, mal conectados, ¿cierto? Y nosotros decimos, bueno, tenemos que hacernos cargo de eso. Y hubo una política pública de parte del Estado central que intentó hacerse cargo y sedujo nuevamente a esas personas que habían sido abandonadas, que es el programa Segunda Oportunidad, como se llamó en el primer momento, y después Regeneración Urbana. Y aunque no lo creamos, nuevamente fueron abandonados. Eh, Me acuerdo perfectamente, por ejemplo, en algunos casos, la Villa Marta Nunet en Bajos de Mena fue una de los casos escogidos para el programa de regeneración urbana, y en el inicio del programa tenían alrededor de 8 o 9 profesionales. Tenían arquitectos, abogados, sociólogos, psicólogos comunitarios que eran capaces de detectar ciertos liderazgos, y que había un trabajo sumamente fuerte de organización comunitaria, sumamente exitoso. Me tocó ser testigo de algunas reuniones, la gente sumamente involucrada con el plan de regeneración urbana. Y hoy día no tiene ni siquiera un tercio de un profesional porque el programa fue prácticamente abandonado. Entonces, uno cuando ve este especie de círculo vicioso, ¿cierto?, de las políticas públicas que seducen con una idea de desarrollo, con una idea de mejoramiento en el bienestar, en la calidad de vida, y posteriormente, nuevamente, esas personas son
abandonadas a su propia suerte, uno se da cuenta y entiende esto de que cerca de un 20% de la población estén en esa categoría de los aislados. Esto eran 20 o 25%. Y es difícil, pues es difícil para una política pública, me imagino, alcalde, que debe ser súper difícil seducir nuevamente a esas personas, ¿cierto? Y la responsabilidad política de darles o de mejorar la calidad de vida es una responsabilidad muy, 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 muy fuerte. Entonces creo que ahí hay un tema que tiene que ver con eso, ¿cierto? Con la dificultad de poder involucrar a las personas, de que esas personas vuelvan a creer en el Estado, ya sea en sus distintas formas, en el Estado central, en el Estado regional, o sea, el gobierno regional o incluso en el gobierno comunal. Y todo eso genera también una redistribución del poder. Lo planteaba, se planteaba, ¿cierto?, en un comienzo con la exposición de Cristóbal. Hay surgimiento de nuevos actores dentro del territorio que tienen mucho poder, que es el crimen organizado. De hecho, por ejemplo, la alcaldesa Pizarro, ante el rechazo de un proyecto que era fantástico para La Pintana, planteaba, ¿cierto?, que habían redes de poder muy fuertes en la zona sur de Santiago. Hay una recentralización del poder por parte del Estado central también, ¿cierto? Y que una cuestión reciente que la comentaba usted, alcalde, que el tema, lamentablemente, el tema del caso convenio con organizaciones que fomentaban este desarrollo comunitario como Quiero mi barrio, como Urbanismo Social, por ejemplo, que hoy día todas esas organizaciones de la sociedad civil, en muchos casos, por ejemplo, desaparecieron, como el trabajo fantástico que hacía Urbanismo Social. Entonces, hay una... Estamos como una especie como de lavadora, ¿cierto? Con un movimiento, con una sociedad líquida, una sociedad que es súper difícil bueno, y ustedes lo viven a diario, ¿cierto? Como profesionales en el municipio, que es sumamente difícil de poder gestionar. Pero también hay que entender que no necesariamente esas nuevas estructuras o esa recentralización por parte del Estado es una especie como de juego de suma cero, es decir, lo que gana una escala la pierde otra, sino que hay una redistribución de poder que es mucho más compleja desde el punto de vista vertical, pero también desde el punto de vista horizontal. Un programa, ¿cierto? Una forma, una estrategia de desarrollo de una política pública, incluso a nivel municipal, no necesariamente va a funcionar en un territorio o en otro, sino que más bien esto nos obliga a tratar de tener estrategias en donde el primer, o políticas públicas o intervenciones urbanas, donde el primer desafío es la estrategia de intervención, o sea, es entender a la comunidad, entender las confianzas que se generan, el nivel de cohesión, porque son muy distintas. Por ejemplo, y con esto voy cerrando, María Luisa, tú me pegué una patada si me estoy pasando por abajo, sí, para que no se vea si me estoy pasando mucho el tiempo. Pero, por ejemplo, el mismo programa de regeneración urbana tenía intervenciones en Bajos de Mena y en la población Parinacota en Quilicura en algún momento. Y era un mismo programa, ya a pesar de que tenemos ahí algunas diferencias con el diseño del programa, porque es un programa que baja verticalmente fuerte, que tiene poca participación de los municipios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue increíble cómo ese programa en un comienzo, con todo este equipo profesional, tuvo mucho éxito, se avanzó mucho, muy rápido en el caso de Marta Brunet, con un trabajo con la comunidad, una organización, unos liderazgos increíbles por parte de la Junta de Vecinos, y en la población parinacota no se avanzó prácticamente en nada. Y era por la desintegración social que existía en el caso de la población parinacota, la presencia del crimen organizado. Entonces, es sumamente difícil tratar de tener una estrategia que funcione, ¿cierto?, en todos lados, sino que más bien el diseño creo que es fundamental. Y también está el problema de que sea el gobierno central el que actúa en el territorio, que cae en el territorio, como actúa fragmentadamente, hay una sobreposición. Por ejemplo, me acuerdo que en algunos barrios de Quilicura, específicamente en la población parinacota, en algún momento habían 5 o 6 mesas funcionando al mismo tiempo. Está la mesa de regeneración urbana, está la mesa del Ministerio del Interior por el tema de la inseguridad, está la mesa de violencia intrafamiliar y así. Habían cinco mesas que no dialogaban, o sea, es como si no existiera una y la otra. Entonces,
lo que plantea el alcalde, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de las descentralizaciones clave. Estos programas de intervención deberían estar en la escala regional o en la escala local, ¿cierto? Y con esto sí que termino, María Luisa, porque creo que también centrar todo en la escala local, esta idea del bottom-up también es peligroso en ciertas cosas. Em, y creo que la encuesta del COES lo toma muy bien en el sentido, lo mencionó Cristóbal, en el sentido esta de los cohesionados, de la idea del privilegio, ¿cierto? Los sectores de alto ingreso en donde lo que es bueno para lo local no necesariamente es bueno para lo metropolitano. Y me acuerdo perfectamente, por ejemplo, hace unos años, cuando en la provincia de la alcaldesa Errázuriz, cuando hubo por parte de grupos de privilegios, ¿cierto? Hubo congelamiento de los planes reguladores, de los procesos de densificación en zonas súper bien servidas desde el punto de vista de la conectividad, desde el punto de vista de los equipamientos, desde el punto de vista... Entonces, creo que el escenario es sumamente complejo en ese sentido y creo que cerrarse una estrategia de empoderar solamente a lo local, creo que puede ser complejo porque sobre todo en estos procesos de metropolización que tenemos a nivel nacional, también tenemos que velar por los intereses más colectivos de la ciudad y no solamente de lo local. Por eso la línea ahí es sumamente compleja. Muchas gracias, Luis. Tenemos una restricción de tiempo, ¿no es cierto, alcalde? Porque usted tiene que partir a la 1:30, ¿no? Más o menos. Ya, entonces, tanto, ya, no pueden decir que no está. Pero en honor también al tiempo del público, teníamos una segunda pregunta, pero vamos a aprovechar el tiempo para escuchar comentarios, preguntas. Yo solamente señalar que me parece muy interesante todos los desafíos que se plantean acá. Me parece que el asunto de la cosa con la contingencia también de cómo nos afectan procesos como por ejemplo que salió acá el caso de convenio, ¿verdad? Ese tipo de respuestas del Estado, creo que es súper interesante. Em, También esperanzador pensar que los resultados muestran esta alta confianza a nivel local en Renca, y que aquí podemos aprender quizás formas de revitalizar nuestra democracia, pero hay que tomárselo en serio, ¿no es cierto? O sea, como el Estado a nivel central tiene tantos desafíos, pero acá también tiene muchas oportunidades y también el quehacer de los municipios y del tejido social local está creando bienes públicos, ¿no es cierto? Está creando parte de los recursos y las herramientas que necesitamos para resolver nuestros problemas, pero no tendemos a darle el valor que tiene, ¿no? Más allá de un gesto simbólico, sino que mostrando bien cómo están aportando a resolver nuestros problemas. Entonces, eso, quería ofrecer entonces la palabra al público para que se presenten y bueno, hagan sus preguntas a los invitados, también a Cristóbal, sus reflexiones. Muchas gracias. O no sé si hay del público online. Ya. Los hackers lo saben. ¿Algún comentario de los equipos? ¿Algo que nos quieran contar un poco más como en profundidad de lo que ustedes están haciendo y cómo también ven estas preguntas, estos desafíos? Quizás sería sumamente enriquecedor. Ahí, ahí Ahí sí. sí. Simplemente yo creo que hay mucho que digerir, ¿no? Y la pregunta que uno se hace es si es que, ¿qué pasa después? O sea, como, ¿cómo de un diagnóstico como esto construimos una agenda para adelante? Como que les devuelvo la pelota, digamos, un poco fresco de mi parte, pero porque claro, nosotros ahora esto es muy rico, muy desafiante, hay mucho que masticar. Y yo creo que es clave pensar en cómo una segunda patita puede también tener que ver con el apoyo de la universidad, ¿no? Bueno, ¿Aló? solo un aspecto que habíamos hablado en algún momento bueno, lo hemos hablado con el alcalde y también lo hemos hablado con Mónica.
tiene que ver con cómo uno le hace seguimiento a estos procesos, ¿no es cierto? Y que salió a propósito de las intervenciones como Quiero mi barrio, ¿no es cierto? Que por una parte tienen distintas expresiones en áreas metropolitanas respecto de ciudades más pequeñas y que también lo hemos visto, o sea, cuánto es el impacto, la durabilidad de los efectos deseados, ¿no es cierto? Que son de distinta naturaleza, pero estos que tienen que ver con cuestiones sociales, del tejido social, cuánto es la durabilidad, el impacto y la sostenibilidad que tienen esos efectos. Entonces, parte de lo que nos gustaría desarrollar en el tiempo es poder acompañar en el tiempo efectivamente la medición de este tipo de fenómenos, ¿no es cierto? Entenderlo temporalmente, longitudinalmente, para poder ver también cómo poder sostenerlo, ¿no es cierto? Parte de lo que nosotros hemos visto en COES, por ejemplo, es otra área, pero también lo conoce el alcalde en el área de educación y comportamiento prosocial, procívico, ¿ya? Los estudiantes de enseñanza básica efectivamente rompen prejuicios, ¿verdad? Desarrollan vínculo social entre hombres, mujeres, niños de distintos orígenes, niños migrantes, etcétera. Pero eso dura, el efecto dura como 2 años, y si no, el efecto de fuera del entorno escolar empieza a ser más fuerte. Entonces, ese tipo de cosas deberíamos lograr medirlas, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo sostenible que podemos lograr? Sí, quería responder y paso a la pregunta. Sí, bueno, agradezco mucho la pregunta porque esta es una agenda de investigación reciente. Nosotros con este hito en el fondo de presentación también queríamos inaugurar la agenda de gobernanza comunitaria en este paso que está haciendo del COES como desde los diagnósticos a la incidencia. Entonces, en tema de la gobernanza comunitaria, aún estamos en esta fase de diagnóstico respecto a la calidad de los vínculos, pero en una segunda instancia nosotros sí queremos y ya hemos investigado un poco respecto al tipo de gobernanzas comunitarias que existen. La Junta de Vecinos es una de ellos, existe también la ley de copropiedad, están toda esta cantidad de mesas territoriales que se han instalado, está el ejemplo de Mónica también que nos daba en el caso de Nueva York, y hay una amplia gama de políticas que se tienen que articular, que unas van desde intervención socioespacial simplemente y otras van directamente a la gestión de las relaciones entre las personas, de conflictos, por ejemplo, como el caso de la ley de copropiedad, de conflicto entre vecinos. Entonces, en toda esa amplia gama, también hay que hacer un diagnóstico y un estado de la situación para proponer. Entonces, esto está partiendo y por supuesto que el caso de Renca nosotros lo queremos estudiar también. Sí, voy para allá. Muchas gracias por las presentaciones. Yo me quedé dando vuelta con el dato, sobre todo de la participación, que en el fondo decimos esto es transversal no solo a Renca en el fondo, y que es muy baja, y que lo que vemos en general en los territorios es que siempre participan un poco los mismos. O sea, y por más que se diversifiquen las formas de participación en el fondo, dado que pueden haber, no sé, comités de seguridad o lo mismo que estaba diciendo ahora Cristóbal, las distintas mesas transversales, al final vemos las mismas caras. Entonces, en el fondo, el, el, cómo se diversifica o cuáles son las estrategias que ven para diversificar esa participación y cómo eso podría ir en contra o a favor de la cohesión social. No sé si se entiende la pregunta. Bueno, yo puedo decir una pequeña cosa respecto a eso, que la verdad la respuesta no la tengo. Es motivo de estudio, yo creo, de las diversas formas de participación. Pero sí nosotros pensamos que con este tipo de tipología, valga la redundancia, sí detectamos como maneras de involucrarse o maneras de pensar. En las tipologías de participación que no mostramos, por ejemplo, teníamos a la gente que es más digital hoy en día, que participa más a través de lo digital, que se solapa con la gente más joven generalmente. Entonces, yo creo que el ejercicio académico de hacer tipologías ya nos puede dar luz al respecto. El cómo hacerlo, cómo lograrlo a través de la política, yo ahí prefiero no opinar aún, pero es algo que hay que trabajar, sí. Sí, no, esa es un desafío, de nuevo, no para evitar la pregunta, pero es un desafío transversal. Pero como dice Cristóbal, yo creo que es asumiendo que vivimos en unas sociedades que están fragmentadas, ¿no es cierto? Que ojalá no estén tan atomizadas, pero que de que están fragmentadas, están fragmentadas. Entonces,
quizás la sensibilidad sobre los perfiles de tipos de habitantes, las tipologías, pueden ayudar un poco a entender cómo abordar esa diversidad, ¿no es cierto? O sea, la diversidad etaria, de términos de género, de ciclo de la vida, creo que es clave. Y también abrirse, por supuesto, a todas estas distintas formas, estos distintos canales. Pero lo que sí muestran los estudios de cohesión es que hay un efecto, digamos, de aprendizaje y de aumento de la confianza, de reducción de prejuicios, por ejemplo, en la medida en que algunas de estas políticas tienen efectos que la gente percibe como positivos, ¿sí? Entonces, eso hay que valorarlo. Y lo que decía Luis también es muy importante cuando hay una cierta percepción de abandono o de distanciamiento, eso también se resiente en la escala local más rápido que la escala nacional. O sea, la escala nacional, obviamente, para que uno como que pierda la confianza en este abstracto, tiene que pasar algo muy fuerte para que eso ocurra, pero en la escala local pueden pasar fenómenos muy pequeños que pueden deteriorarlo, ¿no? Pero no quiero acaparar la palabra, no sé si quieren agregar ahí. Sí, a ver, yo diría, eh, tengo la impresión de que hay dos cosas que son relevantes para esta participación y que están vinculadas también a la idea de planificación que le haga sentido a una comunidad más chica que la escala comunal. Uno es cómo esto se asocia a la regeneración o la reconversión de espacios, ¿no? Mi impresión es que eh, si la comunidad que sea o las personas que sea no identifican una transformación concreta a partir de lo que aquello en lo que les pedimos o lo que les interesa participar, se pierde muy rápido la confianza. Entonces, eh, en lo más pequeñito, ¿no? Nosotros tenemos un proceso que son los típicos fondos concursables comunes. No había en Renca antes de que yo fuera alcalde, pero lo hicimos como lo hacen la gran mayoría de los municipios. O sea, lo que quiero decir acá no hay ninguna innovación. eh, pero es muy impresionante cómo aquellas agrupaciones que han logrado ganar consistentemente fondos concursables tienen un componente de participación que yo identifico como mayor, porque muestran un éxito a partir de la... O sea, dicho de otra manera, la participación sirve para algo, ¿no? Vecinos, participemos que vamos a, no tengo idea, instalar cámaras, poner florcitas donde antes había tierra o pintar un muro que estaba feo. Eso es algo súper relevante y que, dada esa microexperiencia, digo micro por los recursos que significa, no por lo que moviliza, mi impresión es que si pienso en ir ampliando esa escala al barrio, por ejemplo, el tipo de inversiones también aumenta, ¿no? O sea, el nivel de centralidad que puede llegar a tener un lomo de toro, un semáforo en la esquina, una poda bien hecha, un peladero que se transforma en una plaza, una vereda que funciona, es tremenda, ¿no? Y tiendo a pensar que ninguna de esas cosas son tan difíciles de lograr financieramente, pero para un municipio sí, po. O sea, eh, yo tengo años diciéndole a algún vecino o vecina que eso no tenemos cómo hacerlo. ¿Cachai? Y eso, bueno, me imagino a ese mismo vecino cuando me escucha diciendo, bueno, entonces no servís de nada tú, alcalde, y nadie, pues ni el alcalde, ni la junta de vecinos, ni nadie, si me pueden resolver eso. Entonces, yo diría, una cosa es cómo nosotros dotamos ese proceso de planificación barrial de un financiamiento que permita hacerse cargo de eso, ¿cierto? Para eso hay que reformular nuestro sistema de financiamiento y asociarlo a una planificación inteligente también en el sentido territorial, pues, ¿no? Yo como alcalde tengo la necesidad de poder decirle a la vecina de la plaza para allá que efectivamente tenemos inversiones, pero también que hay de la plaza para allá. Y eso, ahí hay cierto nivel como de justicia en eso. Eso por una parte, creo que ahí hay una línea que debemos seguir explorando. Y la segunda es que hay ciertos servicios públicos que son relevantes para la comunidad que por las mismas dificultades propias de interactuar como un Estado, que es más fácil en lo local que lo nacional, pero sigue siendo difícil en lo local, ¿cierto? Acá está sentada nuestra directora de salud y no está la Dani, pero está el equipo de la Dideco, ¿no? Vincular, por ejemplo, la forma en que salud, eh, producto del modelo de salud familiar y comunitaria que nosotros recibimos de nivel nacional, distribuye los sectores. O sea, cuando tú entras a un CEFAM, tú entras a un CEFAM y te corresponde un sector, ¿no? Y eso lo determinan varias condicionantes
sociales asociadas a salud y también los geográficos, o sea, más o menos los vecinos de un mismo barrio son del mismo sector en el consultorio, ¿no? Bueno, me parece súper interesante cómo somos capaces de tomar eso y conectarlo con cómo nosotros distribuimos los servicios sociales, ¿cierto? De seguridad comunitaria, en fin, toda la otra gama de servicios que tiene la municipalidad. Entonces, si logramos una coherencia en esa, o sea, básicamente que el mismo barrio, ¿cierto? Y con las mismas lógicas de participación, puede incidir e influir en los servicios de salud, de educación, de sociales, de seguridad, probablemente eso también alimentaría la importancia de la participación en ese barrio, ¿no? Que hoy, cuando no tenemos eso bien conectado, esto no es de Renca, es de todas partes, yo diría que en Renca lo tenemos más conectado con otros lugares, me parece que eso también puede ser alguna clave que se puede asociar a más participación. ¿Sí? Como tú inviertes para una regeneración física del espacio y cómo se conectan los servicios a nivel local. Yo quisiera agregar como parte los desafíos en torno a la diversificación de los actores, que me parece muy importante el pensar nuevas formas y tratar de generar nuevas formas para incluir a los adolescentes, a los niños y niñas. Em, en este sentido, yo creo que, por ejemplo, nuestros programas, y hablo de El Quiero Mi Barrio, el programa para pequeñas localidades, han buscado formas de acercarse a la comunidad que precisamente buscan organizaciones que no necesariamente son formales, por ejemplo, grupos de skaters o grupos de jóvenes que se juntan con un propósito. Entonces, valorar también esas instancias, esas formas de asociarse a través de mapas de actores y no solamente a través de las instituciones, pero también creo, así como el alcalde menciona, como la importancia de vincular la participación y la focalización de políticas territoriales desde la información que se puede recabar desde el consultorio, por ejemplo, o desde las políticas de salud, creo que también es importante vincularse con los colegios, o sea, que los niños en el colegio a lo mejor también puedan destinar un tiempo a participar en las decisiones que se toman respecto a su territorio, en qué es lo que se va a hacer en una plaza, qué tipo de intervención, si son juegos, si es una cancha o si es, no sé, una arborización. Creo que también los niños y niñas tienen opiniones y podríamos aprovechar parte del tiempo que se destina en la sala de clases para precisamente participar y conectarse más con el entorno. Esto también salía en una serie de diálogos que se hizo recientemente respecto a educación, se consultó a niños, niñas en los colegios, a profesores, profesoras, y uno de los temas que salía más fuertemente es la necesidad de conectarse con el entorno, no estar solo en una sala de clases, sino que salir a conocer qué hay afuera, qué hay en el barrio, qué hay en la ciudad. Y yo creo que esa capacidad de salirse de ese entorno encerrado y también creo que también de las consecuencias que dejó la pandemia, o sea, las clases a través de un computador creo que le hicieron mucho daño precisamente a las formas de asociarse y a la cohesión social. Entonces, buscar a través de la educación, a través de los programas educacionales, digamos, formas de asociarse con el entorno creo que es súper relevante para, digamos, avanzar como sociedad. Voy a ser súper breve porque sé que el alcalde se tiene que ir, pero creo que a propósito de lo que se está discutiendo y conectado casi perfectamente, Mónica, con lo que tú decías de los colegios. Una de las cosas que más me llamó la atención de la encuesta, de los resultados de la encuesta, fue el lugar central que ocupan los colegios, como espacios de confianza, como espacios que generan. Entonces creo que eso es fundamental, no solamente en términos de los programas educativos, lo que comentaba Mónica, que estoy sumamente de acuerdo, sino que también verlos como centros neurálgicos al nivel de los barrios. O sea, un colegio es un lugar que atrae viajes, ¿cierto? No solamente los niños, sino que los papás. O sea, es un espacio, verlos como espacios centrales al interior de los barrios y tratar de concentrar recursos en términos de la regeneración física de los espacios en esos lugares. Puede ser fundamental para poder generar confianza, generar mayor visibilidad del mejoramiento en términos de barrio pero también, no solamente eso, sino que también verlos como un lugar, como una puerta de entrada a las casas de los vecinos. Me acuerdo perfectamente en Bajo de Mena, en Barta Brunet, perdón por lo reiterativo, pero
en algún momento la dirigente de la Junta de Vecinos nos dijo que ellos no tenían diálogo con el colegio. Había un colegio en el barrio, no tenían diálogo. Nos acercamos, hicimos justamente un programa vinculado a los contenidos educacionales que se llamaba Mi Barrio Ideal. Y les planteamos a los niños con una serie de juegos, con maquetas, etcétera, etcétera, cómo sería su barrio ideal. Y logramos penetrar de la puerta de las casas hacia adentro de esos niños el programa de regeneración urbana, que conocieran, que los papás supieran que había un programa de regeneración urbana, que se estaban haciendo obras. Y fue tan bonito de que los niños hicieron, para la presentación final, hicieron maquetas sobre el barrio, sobre las cosas que ellos veían, y con fondos del Ministerio del Interior se construyó una plaza. Y muchas de las cosas que plantearon los niños en la maqueta se vieron expresadas en esa plaza. Entonces, fue una forma estratégica de entender, ¿cierto?, el barrio, la cohesión del barrio, la relación entre los dirigentes y el colegio, pero también involucrar indirectamente a los padres de esos niños en el proceso de regeneración que se estaba llevando a cabo dentro del barrio. Entonces, a partir de los resultados, quiero insistir, de los resultados de la encuesta, creo que los colegios son lugares estratégicos desde el punto de vista físico-material, como centros neurálgicos, como una centralidad del barrio, y no solamente eso, sino que también un vaso comunicante con los vecinos. Y bueno, creo que es importante porque también son un actor invisibilizado, ¿cierto?, de la participación ciudadana en la planificación urbana y una forma también de involucrarlo en ese derecho, porque al final la ciudad que estamos construyendo es para ellos, ¿cierto? Es para el futuro. Bueno, con esas palabras sobre el futuro, me imagino, no sé si hay alguna palabra más, pero yo creo que estamos ya a puertas de cerrar el evento. Solo una reflexión final, tomando lo que se ha dicho sobre salud y educación y la buena evaluación que tenía también en esta encuesta al revisar políticas de cohesión urbana a nivel global en contextos fragmentados, ¿verdad? Contextos súper, barrios muy difíciles. Miramos experiencias en Inglaterra, por ejemplo, de barrios que son en términos religiosos, étnicos, súper homogéneos, qué sé yo. Educación y salud son las áreas donde las personas encuentran que tienen problemas comunes con otros que son muy diferentes, ¿no? O sea, uno se preocupa por los hijos, la educación, y eso le pasa a gente muy diversa. Y uno tiene problemas de salud, cuida gente, etcétera, y eso le pasa a gente muy diversa, independiente del origen étnico, religioso, de clase, etcétera. Entonces, son efectivamente lugares de alta cohesión, sobre todo barrial, ¿no? Como que entregan muchas herramientas ahí donde se puede potenciar. Así que bueno, nada, quería agradecerle también dejar abierta la pregunta temporal, ¿no es cierto? Aquí Luis nos pone el futuro, pero también lo hablamos en algún momento con el alcalde, son los desafíos de lugares que también están medianizándose en alguna forma, ¿no es cierto? Están cambiando de ser sectores como típicamente más pobres a sectores que quizás están en algunas partes de su composición también cambiando a sectores medios. Lo hablamos también, lo hemos hablado a propósito de La Pintana, ¿no es cierto? Que van cambiando, va viendo también un interés de sus residentes de quedarse en el lugar, pero cambiar también las condiciones en las que han vivido, cómo son vistos, etcétera, y sus expectativas. Entonces, lo que se está haciendo hoy, ¿verdad? Es un recurso para el futuro también, porque sabemos nosotros que las clases medias, algunas tienen quizás menos arraigo o tienen distintas formas de participación, pero cuando están en barrios que son barrios antiguos y con esta densidad también o estas prácticas asentadas, hay resultados mucho más favorables a barrios como nuevos, ¿no es cierto? Que no hay mucho donde asentar aquello. Así que también es un desafío porque Renca también está cambiando en esa dirección y en este tema de las transformaciones, ¿no es cierto?, en estas distintas escalas social, económica, eh, ecológicas, medioambiental, etcétera, también va a tener esos desafíos. Así que bueno, les agradecemos la participación y muchas gracias por la colaboración y la alianza también y la participación de Luis, Mónica y el alcalde también en este seminario. Y ahora los dejamos entonces, no sé si todavía queda café, pero si queda, están todavía invitados a un cafecito. Muchas gracias.